Detonaciones desde dentro de la penitenciaría Guayas 1 en Guayaquil. Los reclusos se enfrentaron a balazos y explosivos. La policía ingresó al recinto para controlar el motín y fueron recibidos con pistolas y granadas. Al menos 6 resultaron heridos. Ya el miércoles, 2 presos murieron en peleas dentro de la misma cárcel y otros 6 resultaron heridos. Los choques estallaron en medio del estado de emergencia y toque de queda nocturno que rige en Guayaquil. La ola de violencia se desató el martes debido al traslado de unos 1000 presos de Guayas 1, lo que provocó una riña entre bandas. El país es incapaz de poner fin al horror desatado por los grupos criminales que se disputan el control del lucrativo negocio del narcotráfico. Un horror que se traduce en una profunda crisis carcelaria. 400 presos han muerto desde febrero de 2021, pero la violencia no se limita a los penales. El martes se registraron 18 atentados contra estaciones de policía, gasolineras y centros de salud. Murieron 5 policías y un civil. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Los operativos de ayer y hoy fueron realizados en cárceles y en las calles. Se han capturado a 53 delincuentes a quienes llevaremos a la justicia para que paguen por sus fechorías. Que sepan los narcodelincuentes que no nos temblará la mano. La ciudad de Guayaquil se encuentra paralizada por el miedo. En lo que va de año se han reportado 1.200 homicidios, un 60% más que el mismo periodo de 2021, según datos oficiales. Hay consenso entre los expertos en que este último estado de emergencia, que tiene una duración de 45 días, no acabará con el problema. Muchos piden un nuevo enfoque de la política de drogas, una mayor cooperación regional y, sobre todo, combatir la pobreza. Terminamos en Ecuador con cerca de 24 por 100.000 habitantes, una tasa de homicidios muy alta, parecida a la de México en un país que demográficamente es menor, pero donde las causas estructurales de la pobreza están siendo agudizadas precisamente en esos segmentos donde la población termina siendo reclutada por las organizaciones de narcotráfico. Hay que quitarle la base social al narcotráfico, que está en las condiciones de extrema pobreza que sobrevive la ciudadanía, sobre todo en la costa ecuatoriana. El tiempo apremia para evitar que la violencia se enquiste y se extienda por todo el país. Y en esta guerra contra el narco, ¿son los policías acaso uno de los objetivos? Ampliamos con el periodista Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, saludos. En primer lugar, hoy ocurrieron nuevas detonaciones, quiero decir, en la penitenciaría, esto es en la cárcel del Litoral. ¿Cuán grave, Ramiro, por favor, es la situación de violencia ahora mismo? Sí, un atento y cordial saludo. Pues la situación es realmente grave, porque no solo la violencia al interior de las cárceles ecuatorianas, en especial en los centros de reclusión de la provincia del Guayas y de Guayaquil, esa violencia ha desbordado ya las calles de todo el país. Conforme el relato anterior, hay atentados que ya asumen y atemorizan a la población, atentados en sitios públicos cercanos a gasolineras, emboscadas a policías, a patrulleros. Pues esto ya es una guerra en la que, según los analistas también, hay que tomar una estrategia nueva y diferente. La situación es muy grave, lo que acontece acá en el país, tan grave que algunos analistas asimismo piensan que esto está sacudiendo un poco las bases democráticas del país. Realmente lamentamos escuchar lo que nos cuentas, Ramiro. Y por eso que mencionas, ¿cuál es la estrategia para combatir efectivamente el crimen organizado sin generar una catástrofe de derechos humanos, como por ejemplo ocurre en El Salvador? ¿Qué sugieren los analistas haga el presidente Guillermo Lasso y ese Consejo de Seguridad Nacional que se reúne este jueves? Una de las principales ideas que se han traslucido a través de los medios de comunicación ha sido la posibilidad de atender de mejor manera a los sectores sociales, que son el nido en donde se reproduce esta violencia ya en las calles y en las ciudades.
En segundo término, han aconsejado también que se dé una mirada al exterior y en ese sentido ha caminado ya las operaciones de emergencia, se ha contactado a la Policía de Colombia y hay una oferta de la Unión Europea a través de sus representantes en Ecuador de que cuenten con su asesoría para poder controlar esta situación. Aún más, existen otros planteamientos que tienen que ver con recursos económicos, pero sobre todo con una decisión firme de las autoridades. El presidente Guillermo Lasso ha asumido directamente el control, el mando sobre esta última situación en la que se encuentra lastimosamente el Ecuador y esperamos que haya algún resultado. Y como telón de fondo también podría decirse que hay el sector político que pugna y que está en oposición al gobierno actual para crear este ambiente de zozobra nacional, que es una de las causales por las cuales un mandatario constitucionalmente puede ser destituido en Ecuador, Jenny. Es el momento de las soluciones y no de las pugnas políticas, por Dios. Ramiro Carrillo, muchas gracias allá en Quito. Un gusto.